Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar solucionando los errores que tengas en tu iPhone, en tu iPad o incluso en tu Apple TV. Esto lo vas a conseguir con un clic y sin la necesidad de una contraseña de tu dispositivo. Vas a poder estar ingresando y saliendo del modo recuperación para estar solucionando varios errores, y si con esto no se arregla, puedes estar reparando más de los 150 problemas más comunes que puedes tener allí en tu dispositivo iOS, como por ejemplo estar atascado allí en la manzana infinita con la pantalla negra y mucho más. Este programa incluso trae la opción que en determinados casos vas a revivir tu dispositivo sin la necesidad de estar perdiendo tus datos personales, así que si no hiciste una copia de seguridad, son buenas noticias para ti y va a servir en todos los equipos que incluso al día de hoy son compatibles con iOS 17. Y tal como aparece acá, te va a servir en macOS y también en Windows 7, 8, 10 y 11. En este caso haremos la demostración en Windows, así que presionamos en este botón de descarga gratuita y esperamos hasta que baje este archivo. Una vez que ya lo tengamos con nosotros, vamos a proceder a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de instalación nos ofrece la carpeta en la cual yo quiero estar instalando este programa, y luego de haber leído y aceptado los términos y condiciones, se habilita acá el botón de instalar. Lo vamos a estar presionando y ahora esperamos hasta que este proceso allí finalice. Una vez que acabe, se va a estar abriendo el navegador de forma automática indicando que la instalación ha terminado de forma exitosa. Vamos a minimizar ahora esta ventana y presionamos aquí en el botón de iniciar. Y una vez que abra, aquí lo vamos a tener. Vamos a ingresar primero acá al modo recuperación, que es una opción gratuita. Esto te va a permitir solucionar varios errores, y lo que más me gusta es que luego que hayas conectado tu dispositivo al computador, es que todo este procedimiento lo puedes hacer sin la necesidad de estar presionando ningún botón en el dispositivo. Así que si hay alguno que esté dañado, no importa, simplemente presionando en este botón, ahora va a ocurrir esto mismo que estás viendo en pantalla en tu dispositivo. Así que ahora simplemente aguardamos hasta que termine, y una vez que acabe va a aparecer esta misma imagen en la pantalla de tu dispositivo. Significa que está en modo de recuperación, y presionando en este botón vamos a salir del modo recovery, y ya con esto hay varios errores que se van a estar solucionando en tu equipo. Y ya una vez que haya encendido, lo habrás recuperado y los errores habrán desaparecido. Ahora, ¿qué ocurre si es que el error continúa ahí en tu dispositivo? Ya tendríamos que estar recurriendo a la reparación del sistema y va a estar solucionando todos los errores que aparecen descritos aquí en pantalla. Una vez que hayamos ingresado, vamos a tener dos modos de reparación: el estándar, que es el que conserva tus datos personales, que tal como dice acá va a solucionar la mayoría de los problemas que tenga ahí tu equipo. Ahora, si vas a escoger este método, te recomiendo de inmediato que coloques tu dispositivo en modo recuperación, porque te lo va a pedir más adelante. Así que le damos a este botón y esperamos hasta que ingrese. Una vez que tu equipo ya se encuentre en esta pantalla, ahora sí, vamos a regresar acá a la reparación de Apple y le vamos a dar acá en la reparación estándar para que conserve nuestros datos. Y cuando tengamos conectado el dispositivo al computador vía cable USB, le damos acá en el botón de siguiente. Va a reconocer el dispositivo el cual está conectado ya al computador y va a estar mostrando la versión de iOS que se va a estar instalando. Y para hacerlo más sencillo, simplemente presionamos allí en el botón de descargar y va a empezar a descargar este archivo que pesa entre unos 5 y 6 gigas, así que esto depende netamente de tu velocidad a internet. Simplemente hay que aguardar a que termine y no desconectar el dispositivo del computador. Luego que lo descargue, va a empezar a verificar si el archivo está todo correcto con él. Seguimos allí aguardando, y cuando ya compruebe que todo está ok, ahora va a empezar a extraer el archivo que acabamos de bajar, este que pesa entre unos 5 y 6 gigas, así que seguimos allí aguardando. Y una vez que lleguemos a esta pantalla, ya está todo listo para reparar el dispositivo. Presionamos acá en el botón de comenzar y ahora simplemente aguardamos hasta que termine esta barra de progreso, que son entre unos 10 y 15 minutos. Ya sabes que no puedes desconectar tu dispositivo del computador y tienes que evitar que, si llega a ser un notebook o un computador portátil, que no se te vaya a descargar durante este proceso. Una vez que acabe, va a estar apareciendo esta pantalla y el equipo ahora se va a reiniciar, es decir, va a apagarse y a encender automáticamente, y ya vas a poder estar ingresando con toda normalidad a navegar con toda tu información personal allí conservada. Tocamos ahora allí en el botón de listo, y si algo llega a pasar y no se solucionan los problemas con el modo estándar, tendríamos que estar recurriendo ya al modo avanzado. Este sí va a borrar todos tus datos personales, pero es seguro que después de esto sí o sí tu equipo va a revivir. ¿Y cómo es que luce esta opción? Simplemente tenemos que estar allí ingresando, conectamos nuestro dispositivo allí al computador vía cable USB, le damos allí en siguiente, y tal como puedes ver, la ventana es realmente similar. Le das allí en descargar y todos los pasos que vimos hace un
un rato se repiten, pero como te dije recién, finalmente el equipo va a encender. Ahora, si es que retrocedemos, vamos a poder estar viendo otras opciones que nos ofrece este programa, como por ejemplo estar actualizando o estar bajando de versión de iOS si es que es posible. Acá nos muestra si queremos actualizar nuestro dispositivo o acá estar bajando de versión de iOS. Y si es que ingresamos a alguna de estas opciones, si te das cuenta, todos los pasos son realmente similares. La forma de trabajar es tal como lo vimos allí hace un rato. Ahora la última opción es la de restablecer el dispositivo. Si es que ingresamos acá vas a tener el modo estándar y el forzado. La diferencia la puedes estar viendo acá en la descripción que nos entrega esta ventana. Y estas son todas las funciones que nos ofrece este programa, que sin duda viene a solucionar un montón de errores y problemas que finalmente nos traen nuestros equipos de regreso, sin importar la dificultad que estos hayan vivido. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.